Muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto, de verdad que nos da mucho gusto poder verlos, poder congregarnos. Eh, Puede ser, de repente puede ser que al tener nosotros toda esta libertad de estar sin problema cada domingo reunidos, le perdamos el valor y lo veamos así como que, bueno, pues es domingo, vamos a la reunión. Y de verdad que es un privilegio, de verdad que es una gran oportunidad la que el Señor nos da de reunirnos de, de estudiar su palabra, de reunirnos con el propósito de estudiar su palabra, de adorarlo, hermanos, de adorarlo. Es una enorme bendición y por eso precisamente nos da muchísimo gusto verlos, que nos visiten. Gracias a Dios. Vamos a pasar a la escritura, por favor. Hemos estado estudiando el capítulo 8 del libro de los Hechos. Estamos estudiando de manera expositiva y secuencial este precioso libro donde estoy seguro Dios nos ha estado hablando, nos ha estado mostrando, nos ha estado enseñando muchas cosas. Si me acompañan en su Biblia, capítulo número 8 del libro de los Hechos, y vamos a leer desde el verso 25 hasta el verso 38, que es la parte, está un poquito extensa, pero sucede que es un relato, entonces por eso tenemos que ver varios versículos. Del 25 dice así: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Está hablando de los apóstoles, de los discípulos que habían llegado a Samaria a compartir el evangelio. Entonces aquí recuerden ustedes lo que nos hablaron hace 8 días, todo este relato de Simón el Mago. Después de eso, el verso 25 continúa diciéndonos que habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Verso 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candás, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me si no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Verso 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco,
y le bautizó. Hasta ahí vamos a leer. Como ven ustedes, el relato de Lucas continúa. Primeramente, ah, él nos había hablado de lo que había pasado ahí en Samaria, con un hombre llamado Simón y que ejercía cierta magia con el cual tenía cautivada a muchas personas. ¿No? Hace la semana pasada nuestro hermano Julio nos compartió acerca de esta situación donde nosotros vemos cómo de manera lamentable alguien escucha el Evangelio, alguien y escuche el Evangelio de tal manera, es decir, no fue cualquier exposición del Evangelio la que Felipe escuchó. Había señales, había prodigios eh, por la predicación de Felipe. Y después no solamente eso, vio cómo por la imposición de las manos de los apóstoles la gente recibía el Espíritu Santo. Es decir, lo que este hombre llamado Simón vio del poder de Dios, del poder del Evangelio, no fue cualquier cosa. Él tuvo la oportunidad de conocer de primera mano, de mano de los apóstoles, de Felipe primeramente, el Evangelio poderoso del Señor. Y que según nos dice Pablo en Romanos es poder de Dios. ¿Para qué es el Evangelio? Para salvación. El Evangelio, amados hermanos, ese Evangelio que primeramente a nosotros, si hoy estamos en Cristo, primeramente a nosotros nos afectó. Y nos afectó de tal manera que no solamente nuestro intelecto, nuestro ser es afectado por el poder del Evangelio. A muchos de nosotros literalmente nos transformó la vida, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese es el Evangelio que Dios quiere, como lo hemos estado mirando, que nosotros compartamos a otras personas. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación, lo escuchó un hombre como Simón el Mago. Pero como ya vimos, no tuvo una eficaz, eficiente conversión. Aparentó haberse convertido, aparentó haber creído porque la Escritura dice que este hombre creyó. Sin embargo, no es la fe que convierte, la fe que salva, la fe que transforma. Porque no fue sincero, el hermano nos explicaba algunos aspectos de cuál fue el error de este hombre. Bueno, en esta ocasión, la Biblia nos pone y nos presenta un contraste. Por un lado, ya decía yo, esta situación de Simón el Mago, triste situación de una persona que pudo tener la oportunidad de Dios y la gracia de Dios aquí cerca para salvar su alma, para salvarse de la condenación eterna y poder tener vida eterna con el Señor. Tuvo la oportunidad aquí y la desaprovechó. Inmediatamente nos presenta ahora Lucas este contraste. Un hombre que tuvo oportunidad ahora también de escuchar la palabra de Dios del mismo predicador. Felipe le predicó a Simón y aquí el mismo Felipe le está predicando a este hombre eunuco. Y es interesante, amados, cómo Lucas nos lleva ahora nuestra atención, como lo ha hecho durante todo el libro de los Hechos, a la obra del Espíritu. Es decir, sí hay varios personajes que resaltan en ciertas historias, pero siempre Lucas, inspirado por Dios, tiene el cuidado de llevarnos no a la obra de una persona, no al ministerio de cierta persona, nos lleva siempre al hecho de que es Dios quien está delante de eso y detrás de eso. En toda la obra, el Señor es el que está a cargo. Y esto es algo que hoy quiero hacerte notar. El título de esta enseñanza, salvados
por iniciativa de Dios. ¿Y qué quiero resaltar? ¿Qué objetivo? Que efectivamente la Escritura nos dice que la salvación del ser humano, la salvación del creyente es de Dios de principio a fin. La salvación es de Dios de principio a fin. Él es el que hace toda la obra en nosotros, y quiero aprovechar yo este pasaje que nos toca estudiar para resaltar esto. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Bendito Dios, como siempre, Señor, necesitados de ti, queremos pedirte que nos ayudes. Queremos pedirte que nos enseñes, que nos bendigas en el estudio de esta tarde, Señor. Padre, nuestra mente necesita ser nutrida con tu palabra, porque es la palabra que tu Espíritu Santo ocupa para madurarnos, para ayudarnos a crecer, Señor. Bendícenos en esta tarde. Utiliza tu palabra, Señor, para darnos luz y claridad, y que el día de hoy, como siempre lo buscamos, tú te lleves toda la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Te decía yo, ahora en estos versículos que nos toca estudiar, viene esta historia, la historia de cómo Dios envía a Felipe a predicarle a un hombre etíope. Pero dentro de todo esto, lo que hoy yo quiero resaltar y que notemos y que esto bendiga nuestro corazón, nos ilustre, es cómo el Espíritu Santo, cómo Dios está detrás de toda obra de salvación. Hechos capítulo 8, verso 25 y 26. En estos textos nos vamos a enfocar. Hasta el 28 vamos a leer, verso 25 hasta el 28. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Notemos cómo en el verso 26 se nos dice que un ángel del Señor habló a Felipe, dándole indicaciones: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y después, como el verso 28 dice, volviendo sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Es sorprendente, hermanos, es sorprendente lo que estamos nosotros leyendo aquí. De primera instancia vemos cómo Dios envía a un ángel. O sea, es una misión tan importante para Dios, en el que envía un mensajero específicamente a Felipe para darle indicaciones muy particulares, muy específicas. Levántate, ve hacia el sur. Y una vez que va caminando por el sur, porque para ese momento Felipe no sabía de qué se trataba, sí me levanto, sí voy, y ahí va, por el camino del sur, camino de desierto. Y probablemente él veía el desierto y decía: en Samaria estaba la obra. En Samaria se estaba derramando el Espíritu. En Samaria había gente escuchando el Evangelio. Y aquí estoy en el desierto. Bueno, aquí voy en el desierto. Pasa un carro y nuevamente
Ahora ya no fue un ángel, ahora fue el Espíritu el que le dijo, acércate a ese carro. En todo esto vemos cómo es precisamente el Señor el que toma toda la iniciativa. Felipe no sabía que existía un eunuco etíope que iba por ese camino y que no sabía nada, no sabía de qué se trataba, no sabía de qué persona era, no sabía nada, pero Dios sí. Y él preparó todas las condiciones. Él tomó toda la iniciativa. No fue iniciativa de Felipe, no fue iniciativa de los apóstoles, fue una iniciativa de Dios. Dios estaba interesado en esa alma necesitada y envió a uno de sus siervos. Entonces, lo primero que quiero que notemos aquí es cómo Dios está tomando la iniciativa en la salvación de este hombre. Y número dos, esto también es importante resaltar, Dios está indicándole a un siervo obediente lo que éste tiene que hacer y éste lo hace. Tan importante es notar cómo Dios toma iniciativa en la salvación de las personas, porque Él es Dios y porque Él es Dios misericordioso, pero importante es notar cómo Dios utiliza herramientas útiles para esa grande obra. Y es algo que Dios nos ha estado hablando a nosotros, hermanos, ser herramientas utilizables para servir al Señor. Antes de entrar de lleno al estudio del pasaje, yo quiero resaltar algunas cosas importantes. En este mismo pasaje nos da para resaltar estos puntos que yo le quiero mencionar, que son definitivamente puntos importantes, necesarios a notar ahorita que vamos a hablar acerca de la salvación soberana o de la obra soberana de Dios en la salvación. Hay algunos importantes datos, cosas que quiero resaltar para esta hora de la salvación. Número uno, el ser humano está muerto espiritualmente y no puede hacer nada para quitar esa barrera que le separa de Dios. El profeta claramente decía, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El ser humano está separado de Dios. Y no hay absolutamente nada en este ser humano natural que lo capacite para brincar esas barreras que lo separan de Dios, para quitar esas barreras. No hay nada. Él no puede hacer absolutamente nada. El ser humano no puede ser salvo por obras, no puede ser algo por, es que él quisiera hacer algo para ser salvo. Toda la salvación es del Señor. Toda la salvación. Aún las buenas obras de un hombre natural, de un hombre apartado de Dios, revelado a Dios, que se revela a Dios, no son gratas a los ojos del Señor. Dios no es honrado porque no hay nada que el ser humano pueda hacer que coopere o colabore para la obra del Señor. Ese es un punto muy importante que quiero ahorita explicarle. Y el punto número dos que también le quiero explicar es que esto que le acabo de decir, la obra de salvación es totalmente de Dios, de principio a fin. Evidentemente, uno es consecuencia del otro. Como el ser humano no puede hacer absolutamente nada para su salvación, entonces el que tiene que hacer todo es el Señor. Bien, veamos y profundicemos un poquito en este primer punto. El ser humano está muerto espiritualmente y no puede hacer nada para quitar la barrera que le separa de Dios. Acompáñame en tu Biblia, Efesios capítulo 2, verso 1, texto que ya en otras ocasiones hemos estudiado, pero que definitivamente es importante que abundemos en temas como este, porque es necesario. Efesios capítulo 2, versículo número 1 hasta el versículo número 3. Dice así la escritura:
Y Él, hablando de Dios, Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos, subraye la palabra muertos. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está diciendo cuál es la condición del ser humano, cuál es la condición de las personas separadas de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Subraye, éramos por naturaleza hijos de ira. En este pasaje, como en otros de la Escritura, el apóstol Pablo está enseñando esa doctrina importante de cómo el ser humano está corrompido, cómo está muerto a las cosas espirituales. El versículo 1 comienza precisamente diciendo que Él nos dio vida a nosotros. Y cuando el apóstol Pablo está aquí afirmando esto, es porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando la Biblia habla de que estamos muertos, nos está dando una figura en la que nosotros debemos entender que estamos en un estado en el que no podemos responder nosotros. Una persona físicamente muerta no puede responder a estímulos físicos, ¿verdad? Ya está muerto. Todos sus sentidos están muertos. Ya no puede sentir nada. Bueno, una persona muerta espiritualmente tampoco responde a estímulos espirituales. Por eso es que la carta a los Romanos, capítulo 3, a partir del versículo 10, dice que nadie hace lo bueno, nadie busca a Dios. Y a veces no le damos la importancia al poder que el pecado tiene, amados. El pecado mata. El pecado mata. El pecado destruye. Y el ser humano, todas las áreas de nuestra vida, todas absolutamente, están afectadas de manera gravísima por nuestro pecado. Nuestra parte espiritual está afectada. Se nos dice desde el libro de Génesis que en el momento en que Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados de Dios. De manera espiritual y de manera eterna, el pecado afecta. Pero no solamente afecta nuestra condición eterna, no solamente afecta nuestra relación con nuestro Creador, también afecta nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro raciocinio. Por eso es que también en el libro de Génesis, cuando el Señor está hablando ahí con Noé, prepara el arca porque voy a destruir, y da una característica de esa generación, porque sus pensamientos son continuamente el mal. La razón es afectada por el pecado. Nuestras intenciones son afectadas por el pecado. Y entonces a eso se refiere la Escritura cuando dice estamos muertos, muertos, no respondemos a estímulos. Y más adelante yo le dije, subraye hijos de desobediencia, porque dice
Verso 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Nuestra naturaleza está caída, está muerta, está corrompida, está contaminada. Nuestra naturaleza. Por eso es que la Biblia hace una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Hay una diferencia clara. Hay una diferencia clara cuando la Biblia dice que el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del mundo y el nuevo hombre revestido de Cristo Jesús. Hay una clara diferencia y es precisamente a eso a lo que se está refiriendo. La persona sin Dios está muerta espiritualmente y no puede hacer absolutamente nada. Él por su propia salvación. Por eso es que tiene que recurrir al único y glorioso Salvador que es Jesucristo. Solamente a través de Cristo Jesús podemos ser salvos. Solamente a través de Cristo Jesús, el Salvador que Dios mismo nos proveyó, podemos nosotros alcanzar el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Hay muchas personas apuntalando esto que dice aquí, somos por naturaleza. Está hablando de la esencia del ser humano, la naturaleza del ser humano. Por naturaleza, hijos de ira. ¿Por qué dice esto? Bueno, muchas personas piensan que respecto a Dios, su gran problema son sus malas obras, son sus acciones. Es que esa persona no agrada a Dios porque toma, se emborracha. Esa persona no agrada a Dios porque se deleita en las cosas del mundo. Esa persona no agrada a Dios y nos enfocamos mucho en las acciones. Bueno, yo quiero decirte que las malas acciones del ser humano no es el gran problema. Sí es un problema, pero no es el gran problema. Porque esas acciones solamente son la consecuencia de algo, son el fruto de algo, son el resultado de algo. El gran problema del ser humano es su naturaleza. El ser humano por naturaleza es enemigo de Dios. El ser humano por naturaleza, en esencia, es rebelde a Dios, es aborrecedor de Dios, es enemigo de Dios. Y por esas razones, por su propia esencia y naturaleza, es que comete todos estos pecados. Por eso es que cuando el Evangelio es presentado a los hombres, el Evangelio no iba directo a las acciones solamente. No era solamente deja de hacer esto, deja de hacer esto, pórtese bien, pórtese aquí, ya deje de hacer esto, ya deje de hacer aquí, ya no iba a eso. El Señor Jesucristo fue claro cuando les dijo, les es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Porque no es suficiente comportarse bien. Portarse bien solamente hace una persona moralista. Y ese es otro de los engaños de nuestro tiempo. Seguramente ustedes han escuchado ahorita con esta filosofía progre que nos está contaminando y que como cáncer se está metiendo en la sociedad. Que ahora muchas personas dicen, no, yo no necesito ni la Biblia. Yo no necesito ni una religión, ni ir a ningún lugar. Yo no necesito a tu Dios. Lo único que necesito es ser una buena persona. Eso es lo que necesita nuestra sociedad. Buenas personas. Que ayudes al necesitado, que hagas marchas para defender a los toros, a los perritos, que no comas carne porque pobrecitos, vegano. Y se sienten buenas personas. Esas cosas los hacen sentir
buenas personas. Y ellos dicen, yo no necesito a Dios, yo no necesito la Biblia, lo único que necesito es ser buena persona. Bueno, la Escritura dice que esas buenas personas están muertas espiritualmente y son por naturaleza hijos de ira. De tal forma que puede haber muchas personas que dicen, hermano, yo ya me porto bien, ¿eh? Ya me porto bien, o sea, ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya soy mejor persona. Qué bueno que eres mejor persona, pero te es necesario nacer de nuevo, porque por naturaleza eres hijo de ira, por naturaleza. Y el único que nos puede cambiar, quitar esa naturaleza mala, impía, aborrecedora de Dios, es entregar nuestra vida a Jesucristo. Es poner nuestra fe en el Salvador, que en la cruz pagó por esos pecados, por esa maldad. Entonces, hermanos, cuando tú compartas el Evangelio, no te enfoques en acciones. Ve al corazón. Porque te vas a encontrar a muchas personas que dicen, no, la estás predicando a la persona equivocada. Yo no le hago mal a nadie. Le estás compartiendo a la persona equivocada. Ve ahí a los borrachos, a los drogadictos. Ahí veles, métete ahí a los antros. Ahí los muchachos se están drogando. A eso sí, predícales. Yo no le hago mal a nadie. ¿Se han encontrado con personas así? Yo sí. Me llevo bien con mis vecinos. Ayudo cuando puedo. Me voy a ir al cielo con todo y tenis. Se sienten muy buenos. Porque ellos creen que el problema son malas acciones. Y para Dios, las malas acciones solamente son consecuencia o fruto de su mala naturaleza, de su naturaleza impía, de su naturaleza perdida. Entonces, este punto es importante, amados. Porque como Simón el Mago, pudiera haber gente que diga, ya creí, ya dejé mi magia, ya no hago hechicería, ahora ando con Felipe, porque la Escritura dice que a partir que dijo que creyó, anduvo con Felipe y anduvo escuchando el Evangelio. Y seguramente muchas personas ubicaron a Simón como hermano, ¿no? Él es de los hermanos. ¿Por qué? Porque anda con Felipe. Algo similar en Facebook, ¿no? Te manda solicitud a alguien y dices, este ni lo conozco. Pero es amigo del hermano fulano, del hermano fulano. Pues yo creo que ellos sí lo conocen, entonces aceptar. Resulta que le preguntas al otro, ¿y quién es? ¿Quién sabe? Como yo vi que el otro hermano lo tenía agregado, pues también lo agregué, ¿no? Y así, lo mismo pasó con Simón el Mago. Lo vieron con Felipe y dijeron, este es hermano. Dejó malas acciones, pero su naturaleza era impía. Seguía siendo hijo de ira. El gran problema del ser humano no es en esencia sus malas acciones. El gran problema del ser humano es su mala naturaleza. Entonces, habrá algunos por ahí que digan que se sentían bien porque yo no soy tan malo, porque yo sí obedezco, porque yo no hago como otros hacen. Pero recuerden, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y si alguien quiere agradar a Dios, es necesario que nazcas de nuevo. Una transformación no solamente externa, sino interna, y esa no la puedes hacer tú. Tienes que ir a Jesucristo. Tienes que ir a Jesucristo, tienes que humillarte con Dios y tienes que pedir perdón y tienes que pedir fe para creer en Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, que esa obra que Él hizo en la cruz
sea una obra que sea aplicable a tu vida por la fe, por la fe. Bien, entonces ese es el primer punto. Luego entonces, como el ser humano está muerto y no puede obrar él absolutamente nada para su salvación, Dios es el que obra esta salvación de manera total, de principio a fin. Me explico. Debido a lo que te acabo de explicar anteriormente acerca de la naturaleza muerta del ser humano, que este es el gran problema, este es el grave problema del ser humano, y que siendo el grave problema precisamente porque está muerto, ni siquiera se da cuenta que está muerto, ni siquiera se da cuenta que no tiene vida espiritual. Entonces, Dios de manera soberana, en su amor y su misericordia, se extiende a los hombres. Porque si Él no hiciera así, nadie podría ser salvo. Si Él no hiciera así, nadie podría ser salvo. Por cuanto Dios es amoroso, por cuanto Dios es misericordioso y por cuanto su gracia es muy grande, Él se extiende para salvar. El brazo del Señor no se ha cortado para salvar y Él sigue salvando el día de hoy. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en el texto que nos toca estudiar el día de hoy, tomando como ejemplo esta iniciativa en la salvación del eunuco etíope. Cuando nosotros leemos esta historia, amados, cuando nosotros leemos esta historia, nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo comenzó una obra preparatoria en la salvación de este hombre llamado, o la Biblia le llama el eunuco etíope. En primera instancia vemos cómo Dios movió aquí en el verso 26, acompáñame al verso 26. De manera estratégica Dios mueve a Felipe, dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ya había pasado toda esa obra de Samaria. Pedro, Juan ya iban de regreso a Jerusalén, pero un ángel del Señor fue a Felipe. Y estas circunstancias, todo esto que vemos aquí, llevaría a la salvación de un eunuco y fue preparado todo por el poder soberano de nuestro Dios. Ya te mostré yo hace ratito el otro texto. Número 1, manda un ángel. Número 2, ya estando en el camino, le dice, acércate a ese carro. Dios tenía todo el control, Dios tenía todo el deseo. A veces pasa que cuando nosotros leemos la escritura y no nos concentramos, que en este tiempo de tantos distractores es muy frecuente, y si no nos esforzamos a poner atención cada que leemos, se nos pasan muchas cosas. Pero hermano, imagínate esto. O sea, trata de ponerte un poquito en el momento y en el lugar. Un ángel desciende del cielo, habla con un ser humano llamado Felipe y le da indicaciones específicas, específicas. Levántate, ve hacia el sur. O sea, porque si la indicación solamente es levántate, tengo que ser, pues Felipe se levanta y ahora ¿qué hago, no? Cuando no sabemos la voluntad del Señor, nos entra confusión y a veces hasta incredulidad, si esto es voluntad del Señor o si no es voluntad del Señor, entramos en confusión. Pero este ángel le dio indicaciones específicas. Ve hacia el sur, dice, perdón, ya perdí mi texto, 8:26, ok. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios
Dios tomando el control. Para el Señor no fue, esta alma no fue menospreciada. ¿Para qué me llevo a Felipe ahí donde hay una persona? Lo dejo en Samaria donde la multitud está escuchando, ¿no? Eso es lo que diría nuestro raciocinio humano. Es uno allá. Aquí la multitud está atenta, está escuchando. Están pidiendo que les hablen. Dios no menospreció un alma, hermanos. Un alma. ¿Pero qué tuvo que haber? Dice el verso número 27. Entonces él se levantó y fue. A menudo esta obra soberana de la salvación es cumplida y es realizada a través de instrumentos humanos, hermanos. Hubo un hombre que fue sensible a la voz de Dios. Un hombre que aunque su mente, como yo le decía hace un rato, pudiera haberlo confundido, seguro que quieres llevarme para allá, pero aquí está la obra, aquí está el avivamiento ahorita, aquí está entendiendo la gente. Seguro que sí voy para allá, seguro que me quieres mover. No peleó con el Señor, no batalló con el Señor. Escuchó el mandato, escuchó la orden, escuchó las indicaciones y Lucas de manera muy sencilla registra esto. Se levantó y fue. Hermanos, ¿cuántas veces luchamos nosotros con el Señor? ¿Cuántas veces nosotros le ponemos peros? ¿Cuántas veces queremos nosotros racionalizar con el Señor? No, pero Dios, pero fíjate, mira, pero, y muchas veces lo que eso demuestra solamente es un corazón que no está dispuesto a obedecer, porque quizá implica ciertas cosas. Quiero decirte que este camino, esta dirección que el ángel le da a Felipe, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y luego termina diciendo, el cual es desierto. Es desierto. Y algunos libros de historia bíblica, nos dicen que ese camino que aquí describe la Biblia es un camino inhóspito, es un camino de desierto, de mucho calor, y es un camino poco transitado, con muy pocas posibilidades de que gente fuera para allá y que gente caminara por ahí. De hecho, algunos historiadores nos dicen que ese momento en el que Felipe caminó hacia allá era un momento del día donde el calor era más abrasador. O sea, lo que nos está diciendo la escritura era que el mandato del Señor no era tan fácil de cumplir al deseo humano. Dígame, ¿quién quiere caminar en sandalias sin sombrilla a las 12, 1 de la tarde en un desierto, sin saber a dónde vas, pero sí sabiendo que por ahí no pasa gente? O sea, eso sí lo sabes, que por ahí no pasa gente. Y sin embargo, Felipe no chistó con Dios. Felipe no peleó con Dios. Felipe no argumentó a Dios. No lo intentó. Como siervo fiel, se levantó y fue. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Acompáñame en tu Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y verso 21.
Dice así la Escritura: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Dios utiliza instrumentos para su obra de salvación, pero Dios usa instrumentos santos para su obra. Hermanos, queremos servir al Señor, queremos hacer su obra, pero la primera obra que el Señor quiere hacer es en nosotros, glorificarse en nuestra vida, formarnos cada vez nuestro carácter al carácter de Cristo. En eso el Señor es glorificado y el Señor respalda esa santificación que va haciendo en nosotros. Cuando nos disponemos, cuando anhelamos, cuando accionamos a servirle, Dios nos respalda. Pero Dios utiliza instrumentos santos para hacer su obra. Y Felipe, vemos aquí que fue uno de esos instrumentos. Aún y cuando a Felipe pudiera haberle parecido que era un viaje ilógico, él se levantó, él se fue, no luchó con Dios, no chistó, no cuestionó, obedeció al Señor. Bien, ¿qué más vemos en este pasaje? Verso 27, acompáñame, verso 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Vemos a este hombre que era un buscador de Dios. Era un hombre que estaba familiarizado con las cosas de la Escritura, era un hombre conocedor, era un hombre que venía, o mejor dicho, fue a adorar a Dios. No le importó el viaje largo, no le importó todo lo que implicara ir hasta Jerusalén a adorar, no le importó. Él dispuso un tiempo para adorar. La Escritura no nos dice cómo este hombre entró en contacto con el judaísmo. Este país de donde él venía estaba retirado, pero muy probablemente ahí había colonias judías, posiblemente. Ahí pudo haber sido donde él entró en contacto con el judaísmo. Este hombre, aquí la Escritura nos dice que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Era una persona importante, era un oficial en su país, un funcionario de Candace, reina de los etíopes. El término Candace no era el nombre de la reina. Candace era un título, así como el César, que en los romanos, que le decían el César al emperador, en ese lugar a la reina le llamaban Candace. Era un título, no un nombre. Bueno, y sin embargo, este hombre era uno de los allegados, era un hombre importante. Era un hombre que tenía dinero, que tenía bienes materiales y que eso evidentemente no le saciaban. Su deseo de ir a buscar a Dios, su deseo de adorar, nos muestra que sus riquezas no le saciaban su vacío, no satisfacían su alma. De tal forma que él planeó, organizó todo para ese gran viaje. En aquel lugar se decía que los reyes eran encarnados del dios Sol y que esos asuntos cotidianos
en el gobierno de ese país debían ser realizados bajo la autoridad de estas personas que se les consideraba, les decía, el dios Sol. Este eunuco muy probablemente era un hombre físicamente castrado, porque en aquellos lugares y en aquellos tiempos a los varones que estaban cerca de las reinas, para evitar cualquier situación, físicamente los castraban. Entonces este hombre era un hombre castrado. Muy probablemente esa fue la razón por la cual cuando llegó a Jerusalén, siendo él un gentil y además siendo un eunuco, probablemente no lo dejaron entrar, los judíos no lo dejaron entrar porque en la ley de Levítico estaba estipulado que una persona así no podía entrar al templo. Entonces, este hombre se conformó, muy seguramente se conformó solamente con llegar a la ciudad, estar cerca de. El relato nos dice que él ya venía de regreso de adorar. Probablemente su alma no estaba satisfecha con lo que había hecho, con el ritual que había hecho. Por eso es que en el camino él venía leyendo la escritura. Hermanos, en aquel tiempo, no es como ahorita, usted va ahí con la hermana y dice, una Biblia de letra grande, una Biblia con concordancia, una Biblia de estudio, una Biblia así, con palabras de Jesús en rojo, una Biblia grande, una Biblia chica, una Biblia, etcétera, etcétera. Biblias por todos lados a nuestro alcance. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo no cualquier persona podía tener un rollo de las escrituras. Eso demostraba mucho del deseo y del anhelo que este hombre tenía. Pero algo importante que debo decirle, el apóstol Pablo a la carta a los Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros, si queremos conocer a Dios, tanto hermanos, tanto cristianos como no cristianos, nosotros para poder conocer a Dios debemos nutrir nuestra mente con palabra de Dios constantemente, porque esa palabra es la palabra que toma el Espíritu Santo para revelarnos cosas, para enseñarnos cosas, para hacernos entender cosas. La manera en que Dios nos habla, hermanos, es a través de su palabra. Y si nosotros no vamos a su palabra, nosotros estamos limitando la comunión con Dios, la comunicación con Dios. La manera de crecer espiritualmente es mientras más conocemos a Dios. Eso es nuestra gloria, hermanos. ¿En qué se gloriará el hombre? En conocerme y entenderme, dice el Señor. La importancia de estar apegados a la Escritura constantemente, la importancia de estar nutriendo nuestra mente, nuestro intelecto con la palabra de Dios, va a hacer que el Señor se comunique con nosotros, que esa palabra la haga viva y eficaz para nuestra vida. Nosotros descuidamos la Escritura, descuidamos la comunicación con Dios, descuidamos sus influencias, o cada vez sus influencias van a ser menos. Y esto no solamente aplica para el cristiano. El texto que estamos leyendo aplica para una persona que aún no es cristiana, pero que ya está bajo las influencias del Espíritu. Vea la palabra, estudia la Biblia, estudia la Escritura, escucha una enseñanza. Porque en la medida que esté influenciado, ¿qué es lo que vemos nosotros en este pasaje? Cómo Dios estaba influenciando ya para salvación a este hombre. Por favor, dime, ¿de quién está hablando aquí el profeta? Quiero saber. El Espíritu Santo estaba ya haciendo una obra previa en él antes de llegar. Felipe solamente llegó a darle el último pincelada a esa obra de arte. La obra ya venía siendo por el Espíritu Santo desde el momento en que él tuvo el deseo de salir de su país, hacer ese largo viaje, llegar a Jerusalén a adorar, hermanos, a adorar. Te puedo dejar de tarea, busca la distancia que hay desde Alejandría hasta Jerusalén. No era un viaje fácil, era un viaje de desierto. Hermanos, nosotros llegamos tarde a la alabanza aquí.
Y este hombre, por su deseo de adorar, atravesó el desierto. Había una influencia del Espíritu Santo. A veces nosotros olvidamos, hermanos, y perdemos de vista a quién adoramos. Se nos olvida y pasamos de largo y como que nos acostumbramos. ¿Quién es el Dios a quien adoramos? ¿Quién es ese Señor, Dios de la gloria? ¿Quién es el que nos invita primeramente a ser de su pueblo, a ser de su familia, a ser de sus hijos? El llamado que hace el Señor a la salvación y al arrepentimiento es una oportunidad gloriosa, porque es el Dios de la gloria, es el Dios de la gloria. Imagínate, eres un ser reprobado por Dios. Escuche el título que Dios le da. Eres hijo de ira. Eres hijo de ira. Estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto. Si el Señor en su soberanía te deja, tú te pierdes eternamente, porque no puedes hacer nada tú para salvarte. No hay obra que tú puedas hacer, no hay dinero, no hay cantidad que tú puedas pagar para ganar el cielo, para ganar tu perdón, para ganar la salvación. No hay absolutamente nada, no hay manda que tú puedas hacer, no hay villita a la que te vayas caminando, no hay nada. Y el único que te puede dar la salvación se acerca y te llama. Y ese que se acerca y te llama es el Dios de la gloria, el Dios del universo, el creador de todo, el que en sus manos tiene tu condenación o tu salvación. Y te dice, quiero que vivas, quiero que vivas, quiero que vivas, quiero darte vida. Quiero liberarte de tus cadenas. Quiero darte perdón. Aunque tú no me estás pidiendo el perdón, yo te lo quiero dar. Aunque tú no me estás buscando, yo te estoy buscando. Aunque tú no me estás llamando, yo estoy aquí presente. Y es el Dios de la gloria. Y es el Dios de la gloria. ¿Cómo es que muchos seres humanos, dicen, yo no quiero, yo no quiero? Seguramente este hombre ni siquiera sabía lo que Dios estaba haciendo para obrar su salvación. Seguramente este hombre no se dio cuenta, el eunuco etíope, ni siquiera se dio cuenta que Dios envió un ángel. Dios envió un ángel a favor de él para decirle, Felipe, ve por este lugar. Dios utilizó un siervo obediente, sencillo, fiel, que no chistó, que no argumentó, que se levantó y obedeció y sufrió lo que implicaba caminar por ese camino. Quizás ese eunuco etíope nunca se enteró que el Espíritu Santo de Dios vino y le habló al siervo obediente y le dijo, acércate a ese carro, háblale a ese hombre. Nunca se enteró. Así como muchos de nosotros no nos hemos enterado cuántas cosas ha hecho el Señor para traerte aquí. Cuántas cosas ha hecho el Señor para que tú escuches el Evangelio de vida, para que tú escuches las buenas noticias de perdón, de salvación. Ni siquiera nos imaginamos, hermanos, cuántas cosas el Señor tuvo que mover. Los que el día de hoy, por su gracia, somos salvos, no nos imaginamos todas las cosas que el Señor tuvo que hacer, todas las cosas que el Señor tuvo que mover. Ni siquiera sabes quién te dice que no, el Señor envió un ángel. Con todo y tal que tú fueras salvo. Con tal que tú pudieras tener perdón. Con tal que tú no vayas al infierno. Con tal que tú puedas ser llamado hijo de Dios. Hermanos, no olvidemos las misericordias del Señor. No olvidemos
todas las cosas que ha hecho el Señor. Y consideremos que hay muchas cosas que Él ha hecho que ni siquiera estamos enterados que ha hecho. Cómo nos ha ayudado, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha guardado. Todas las cosas en el mundo espiritual que Él ha movido para que tú estés entendiendo la palabra, para que tú estés reconociendo, reflexionando, diciendo, sí es cierto, sí es cierto. Porque lejos de Dios estamos muertos. Y si el Señor no se acerca a nosotros, estamos perdidos. Estamos perdidos. No hay cosa que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer. Por eso es que la salvación es un regalo, es por gracia. Si fuera algo que tú te mereces, que tú te ganas, no sería gracia, sería una recompensa, sería un pago. Pero la salvación es un regalo. Es un don inmerecido. Porque lo que tú y yo merecemos por nuestra naturaleza no es salvación. Lo que tú y yo merecemos por nuestra naturaleza es condenación. Eso es lo que merecemos. Y sin embargo, Dios es en buena voluntad, mueve las cosas, envía ángeles, su Espíritu Santo se mueve, mueve a sus siervos fieles, trabaja en el corazón, porque seguramente esto fue lo que hizo con este etíope allá en su país, allá alejado del templo, alejado de las influencias de Jerusalén. Allá el Espíritu Santo sí estaba hablándole, ministrándole. Porque ninguno de los apóstoles le conocía, hermanos. A este hombre no lo conocía ningún apóstol. No podían orar por él, porque no lo conocían. Señor, bendice a este eunuco etíope, por favor, que lo puedas llevar a la salvación. Nadie lo conoce, pero el Espíritu Santo sí, pero Dios sí. Y a todos los que estamos aquí, Dios nos conoce. Dios nos conoce a todos. Y sabe cuál es nuestra condición espiritual. Él sabe si por la fe hemos sido regenerados. Él sabe si aquí hay algún Simón o alguna Simona. Él lo sabe. O él sabe si aquí hay alguien que no ha sido regenerado y que está consciente de que no ha sido regenerado, pero que no ha querido ser regenerado. Porque el llamado al arrepentimiento constantemente del Señor ha estado. El, el llamado a la fe constantemente aquí ha estado. Y lo único que te separa de esa salvación gloriosa o de esa condenación eterna es que respondas al llamado a creer. Es que respondas al llamado a entregarte. Es que respondas al llamado a renunciar a tu vida y ahora vivir para Cristo. Es lo único que separa el destino en la eternidad. Es lo único. El texto que estamos leyendo hoy, lo que nos muestra, lo que nos enseña, es que Dios es bueno. Porque habiendo nosotros sido pecadores, Él nos amó. Él nos amó. Si Él no se acercara a nosotros, nosotros estaríamos perdidos. Por lo tanto, amada iglesia, no pierdas de vista esta gloria nuestra. Habiendo sido los peores, Cristo murió por nosotros. Habiendo sido los peores, Dios nos amó.
Y esto debería reflejarse en nuestra gratitud cada día, hermanos, en nuestro servicio cada día, en nuestra entrega cada día. Y a los que no se han entregado, yo hoy quiero llamar tu atención a esto. Siendo tú hijo de ira, Dios quiere hacerte su hijo. Siendo tú por naturaleza un ser condenado, Dios te quiere dar perdón y salvación. No hay mayor condenación que esta, que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas. Esa es la mayor condenación. Esa es la mayor condenación. Haber amado más las tinieblas cuando la luz resplandeció, cuando el evangelio se nos presentó. Amados, ¿no te has entregado? Mira al Dios de la gloria moviendo todas las cosas para que puedas escuchar el evangelio. Míralo. Contempla al Dios de los cielos que no necesita nada de ti y que sin embargo te quiere perdonar. Te quiere dar perdón y te quiere dar vida eterna. Hermanos, el Señor pudiera pasar de largo de nosotros. Él es el Dios de la gloria, es el Dios soberano. Podría pasar de largo de nosotros. Podría decir, estás de terco, estás de necio, no quieres, no quieres. Y sin embargo, soberanamente decide lidiar con nosotros. Nos está argumentando, nos está educando, nos está alumbrando con su palabra, porque de verdad quiere ser misericordioso contigo. Quiere darte perdón. Recuerda, no hay obra que tú puedas hacer. No hay deuda que tú puedas pagar monetariamente. A Simón el mago le dijo, tu dinero perezca contigo. No hay dinero. No hay cosas. Estaba el fariseo ahí diciéndole, Señor, yo te doy gracias porque diezmo esto, porque oro así, porque ayuno asá. Y el testimonio del Señor Jesús dijo, este no fue justificado, el otro sí fue justificado. No necesita nuestras obras tampoco. Porque es soberano, porque es misericordioso y porque Dios es amor, es que te llama al arrepentimiento y a la fe. Solamente. Solamente, hermanos. Cerremos nuestros ojos, por favor. A mis hermanos, a la iglesia, aun cuando Él se da cuenta de que de repente olvidamos a quién servimos, a quién adoramos, Él a través de su palabra se encarga de volvernos a recordar, hermanos. Y si últimamente estabas pasando ahí por pensamientos de que no, yo creo que el Señor ya no se acuerda de mí, yo creo que el Señor no me quiere ayudar, recuerda esto. Hay cosas en tu salvación que ni siquiera tú sabes que el Señor tuvo que hacer para convencerte. Porque el que convence de pecado, de juicio y de justicia es Él también. El que te hace consciente de tu estado natural y de tu condición eterna es Él. Él es el que te despierta las cosas espirituales. Y el que te mostró a Jesucristo es Él.
Seguramente ignoramos muchas cosas que el Señor ha tenido que hacer para que estemos aquí como miembros de su iglesia. Y no es cualquier amo, no es la reina Candás, es el Dios vivo y verdadero, es el Dios de la gloria, es el único infinito Dios, eterno, majestuoso, glorioso. Él es el que nos ha venido a buscar. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Amada persona, si hoy todavía tu vida no está entregada al Señor, no lo mereces, pero nadie de nosotros lo merecíamos. Y aunque no lo mereces, Dios te ha venido a buscar. Esa es la razón por la que te tiene aquí escuchando su palabra, escuchando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. A través del Evangelio Él quiere salvarte. No seas como Simón el Mago, que tuvo la oportunidad, que escuchó el Evangelio de salvación, que pueda ser como este hombre que diga, creo, creo, creo que Jesús murió por mí. Creo que Jesús pagó mi culpa, mi deuda delante de Dios el Padre, porque yo no tenía nada con que pagar, porque no había forma de poder ser yo salvo por mis medios, porque sin Jesucristo yo estoy condenado al fuego eterno. Él se ha acercado. Por pura misericordia y por pura gracia, Él se ha acercado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque se cumple tu palabra cuando dice que nadie nos amó como tú nos has amado. Nadie se interesó como tú te interesaste por nosotros, Señor. A este hombre muy probablemente nadie de la iglesia de Jerusalén lo conocía, pero tú sí lo conocías. Y tú le diste valor a su alma, Señor. Y tú moviste las cosas, tú moviste a tu siervo, tú moviste tu espíritu, Señor, para darle vida a este hombre. Todo eso por un alma. Lo hiciste por mí, Señor. ¿Cuántas cosas tuviste que mover? ¿Con cuántas cosas en mi corazón tuviste que lidiar, Señor? Fuiste paciente porque me encontraste necio, obstinado, Señor, y fuiste paciente. No hay cómo agradecerte, Señor. No hay cómo agradecerte. Solo rendirme a ti. Solo rendirnos a ti, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Salvador que enviaste, Señor. Gracias por esos siervos obedientes que tú utilizas, Padre, para hablarle a otras personas. Gracias por ellos. Respáldalos, bendícelos, ayúdalos, Señor. Fuerza para ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.